Listo, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un tema que algunos de los estudiantes de primer semestre me han solicitado, y es el tema de las matrices o arreglos, ¿cierto? Vectores o matrices en PCI. En este caso, cómo funcionan, cómo es esa integración y cómo podemos sacarle provecho a esto. Esto se puede utilizar en muchos ejercicios, ¿cierto? En los cuales necesitemos almacenar una cantidad de elementos de diferentes eh, valores dentro de un vector, y pues podremos recorrerlo, hacer cualquier tipo de funcionalidad con este. Entonces vamos a empezar sabiendo que en la lógica de programación nosotros podemos implementar muchos algoritmos, y este es uno de los más usados. Entonces, ¿qué son esos arrayos? ¿Qué son esos eh, vectores o matrices que podemos utilizar en el transcurso de nuestros ejercicios? Pues bien sabemos que un vector, una matriz, en este caso un vector, ¿cierto? Que se define como array, eh, es un elemento, ¿cierto? Es como varias cajas que están segmentadas y almacenan en cada posición un valor en específico. Como lo podemos ver acá, tenemos el primer elemento que se encuentra en la posición 0, ¿cierto? Normalmente en vectores o en arreglos, las posiciones empiezan desde la posición 0. En PCInt esto es diferente, porque en PCInt siempre vamos a iniciar, o nuestro vector va a iniciar en la posición 1. En este caso vemos que este es un vector, un arreglo unidimensional, ¿cierto? Que puede llegar hasta n a la menos 1, ¿cierto? Para otros lenguajes de programación, ya bien sea si lo hacen en Java, en C# o en otros. Pero en PCInt pues sería hasta n. Este sería el último vector, ¿cierto? De nuestro arreglo. Ahora, existen también posiciones en estos arreglos, los cuales los podemos ver acá. Cada una de las posiciones contendrá un valor en específico. Si lo vemos más a detalle, vemos que los valores se almacenan en cada una de las posiciones. Acá sí vemos un ejemplo como si lo viésemos en PCInt, ¿cierto? Entonces en la posición 1 tenemos el valor 18. Eso quiere decir que si yo quiero saber qué posición en el vector o qué valor en el vector almacena el número 23, yo simplemente tengo que decir vector, ¿cierto? Vector en la posición, ¿cierto? Con las llaves, y acá yo sé que está el valor 23, está en la posición 4. Entonces yo vengo acá y digo 4, y esto me traería el valor 23 cuando lo llevemos a PCI. Esas son las posiciones, o lo que normalmente la gente conoce como subíndices. Ahora, si nosotros lo llevamos a PCInt, ¿cierto? Vamos a tener esto por acá. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Para empezar con este ejercicio, es decir, vamos a definir, ¿cierto? Un array o vector como, y lo vamos a definir como entero. Definir como entero. Bueno, acá lo voy a colocar n, mejor. ¿Por qué? Porque voy a declarar algo que se llama dimensión, que va a ser el vector. ¿Listo? Y le vamos a decir que va a ser igual a l, o que va a almacenar n cantidad de dígitos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir ingrese el número de registros a almacenar. ¿Listo? Y con leer voy a almacenar en n ese valor. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Teniéndolo así, n
va a almacenar la cantidad, ¿cierto?, de espacios que va a tener nuestro vector. Ahora, si yo quiero, vamos a correr el programa. Acá nos dice ingrese el número de registros a almacenar. Yo le digo que 3, finaliza el programa. Esa es la cantidad de espacios que va a tener mi vector. Entonces, si yo quiero llenar mi vector con espacios, simplemente lo puedo hacer de forma estática, ¿cierto?, que es vector en la posición 1 igual, no sé, a 2, ¿cierto? Vamos a almacenar el valor 2. Voy a repetirlo 3 veces, ¿cierto? Posición 2, posición 3. Voy a el número 3 y aquí al 24. Si yo quiero, bueno, teniendo esto, lo que estamos haciendo, muchachos, es lo siguiente. Tenemos lo que es nuestro vector, ¿cierto? Tenemos nuestro vector, vamos a ampliarlo un poco más, y le estamos diciendo que ese vector va a tener, bueno, 3 posiciones. Listo, es lo que estamos indicándole. Posición 1, 2, 3. Si venimos a nuestro programa en PCInt y necesitamos saber el valor que está en el vector en la posición 2, nosotros podemos simplemente escribir, ¿cierto?, vector en la posición 2 y vemos el resultado. Vamos a guardar acá el ejercicio para que nos vaya mostrando, y acá nos está imprimiendo el valor 3. ¿Listo? 3. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacerlo de una forma dinámica, ¿cierto? Acá lo estamos colocando de una forma estática, es decir, en la primera iteración el usuario ingresó el valor 3, pero si yo quiero conocer el vector en la posición 4, pues esto me va a fallar. ¿Por qué? Porque dentro de ese arreglo o de ese vector que yo creé no existe una posición 4, porque yo acá le definí la dimensión que va a tener, ¿cierto? Es decir, esta dimensión, cuántos valores voy a registrar. Entonces, venimos a PCInt y lo que hacemos para eso es con un para, ¿cierto? Voy a colocar una variable numérica que se va a llamar i. El valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser n, ¿cierto?, que es la cantidad total de registros que van a insertar. Y le voy a decir que lo haga de 1 en 1, ¿vale? Ahora, dentro de mi ciclo, ¿cierto?, voy a colocar que me imprima lo que hay en vector en la posición i. Si yo hago esto y miro la respuesta, veo que me está imprimiendo en cada posición el valor correspondiente. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Valor, ¿cierto? Y acá me imprime el vector, acá lo vemos. Y si quiero, puedo concatenarle también la posición, ¿cierto? Posición. Y le concateno la i, que es quien me almacena la posición, ¿cierto?, para mi ciclo. Podemos hacer muchas cosas con los vectores. Este es un vector unidimensional, podemos simplemente imprimirlo, podemos crear también un vector, vamos a crearlo acá, para almacenar lo que son los valores. Es decir, yo puedo simplemente acá leer, ¿cierto?, y que me almacene, voy a declarar una variable que se llame valor, ¿cierto?, leer valor, y que lo inserte en vector en la posición i. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá, muchachos? Mira, borramos, y lo que estoy haciéndolo es dinámico. Vean, acá me sale, como ingresé al inicio un valor 3, él me dice, vea, valor en la valor 0. Bueno, me está imprimiendo esto.
en la posición 1. Bueno, es porque tengo esto está mal. Acá sería ingrese el valor en la posición, ¿cierto? Y le concateno la posición. Entonces ingresa el valor en la posición 1 y ingresar el 3, en la posición 2 el 25 y en la posición 3 el 1. Y acá lo que vemos con el siguiente para es que me está imprimiendo cada una de esas posiciones, ¿vale? Esto para lo que son vectores o arreglos. Ahora voy a, en el siguiente video vamos a ver lo que son matrices, que pues es algo diferente a lo que estamos viendo en este momento. Hasta luego.